Dios les bendiga en esta hora. Como siempre, estoy contenta, estoy alegre de poderme dirigir hacia ustedes en un espacio más de solo escucha. De antemano sé que cualquiera que vea este video va a ser edificado en gran manera por la palabra del Señor. Quiero decir en esta hora que cada enseñanza que comparto, no la comparto por mi propio pensamiento, sino que comparto lo que está escrito en la palabra, porque dice que todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y en esta hora, donde quiera que tú te encuentres, quien quiera que tú seas, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Declaro que llega paz a tu corazón, esperanza, fe. En el nombre de Jesús reprendo todo aquello que quiera quitarte la tranquilidad y tu confianza en el Señor. Yo te animo y te motivo en el nombre de Jesús a que confiemos en el único y soberano Dios. Y como lo había dicho, en esta hora compartiré una palabra, y esa palabra tiene como tema, o más bien como una pregunta: ¿debemos los cristianos obedecer las leyes naturales o terrenales? Es una pregunta que yo sé que en este momento que estamos viviendo, muchos hermanos en Cristo, muchas personas temerosas de Dios están haciéndose esa pregunta. O de repente nosotros simplemente decimos sí o decimos no, pero no estamos fundamentados en la Escritura para tener una seguridad de lo que nosotros estamos haciendo. Y yo quiero que en el nombre de Jesús, a la luz de la palabra, tú tengas una seguridad de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere que tú hagas en cuanto a lo que son las leyes terrenales. Quiero aclarar en este punto que soy una ciudadana respetuosa de la ley. Trato y me esfuerzo de ser una ciudadana que cumpla con todos los reglamentos y los lineamientos que nuestra Constitución y nuestras leyes nos dicen. Una ciudadana responsable, como la misma Escritura nos enseña. Pero en esta hora vamos a ver a la luz de la palabra hasta dónde debemos de someternos como personas de fe a los lineamientos de nuestros gobernantes. Hasta qué momento nosotros tenemos que someternos a lo que se nos dice como ciudadanos, como parte del estado de Honduras, como pueblo hondureño o como pueblo guatemalteco, de cualquier país donde tú vayas a ver esta transmisión. Tú tienes que saber hasta dónde tú te puedes someter a lo que tu gobierno o a lo que tus leyes indican. Y vamos a leer una palabra en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 3. Vamos a leer desde el 13:1. Es una de las palabras más compartidas cuando se trata acerca de las leyes terrenales. Y vamos a leer esta palabra. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mire cómo dice el libro de Romanos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es una orden que está establecido en la Escritura, que las personas debamos de someternos a todas las autoridades superiores. Pero algo importante en este pasaje, en estos versículos bíblicos, es que dice: porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que están por Dios mismo han sido establecidas. Debemos entender de que ningún país, ninguna ciudad puede funcionar sin leyes que lo rijan.
No puede funcionar porque si no hay leyes, si no hay ordenanza, estaríamos en un desorden, en un caos donde los ciudadanos no podríamos vivir porque cada quien haría lo que quisiera. Por eso un país tiene que tener su propia constitución, sus propias leyes para poder funcionar como un país democrático, como un país libre. Por eso el libro de Romanos nos dice que nos sometamos, dice, a todas las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira lo que dice la Escritura. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, la gente rebelde, la gente desobediente, acarrea maldición, acarrea castigo, acarrea desgracia. Porque es necesario que como ciudadanos cristianos o no cristianos seamos respetuosos de las leyes. Ahora queremos establecer en esta hora una base, y es decir algo que antes que nuestras constituciones de nuestros países fueran establecidas por los juristas, por los diputados que tienen ese poder, hay una ley superior. Hay una ley mayor, y es la ley de Dios. Recuerden que los hombres y mujeres vivimos y morimos, pero Dios permanece para siempre. El Señor dice: yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Y dice la palabra del Señor que el reino de Él permanece para siempre, no como los reinos de la tierra, que son por un tiempo y luego perecen, porque los hombres envejecen y mueren. Los hombres que hicieron nuestra constitución de Honduras, por decir algo, murieron, tuvieron su tiempo de gloria, su tiempo de poder y murieron. Pero el Dios que nos ha dado reglas, que nos ha dado cómo poder vivir en esta tierra, permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta hora? De que por encima de las leyes naturales y terrenales está la ley de Dios. Por encima de eso está la ley de Dios. Miren, en Honduras, nuestra constitución tiene 379 artículos, 4.547 leyes. Honduras ha tenido 14 constituciones, y la constitución que está vigente hoy es la de 1982. Esa es la constitución que está vigente en este tiempo, en este momento. Entonces, los hombres, depende el estado de sus pueblos, han ido estableciendo leyes, pero ellos las modifican, ellos las cambian, y muchas veces no las cambian con justicia, como debe de gobernarse o como deben de establecerse las leyes, sino las cambian por beneficio propio. Entonces, ¿qué te digo yo? La Biblia nos manda a someternos a todas las autoridades superiores, porque dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios nos manda a eso. Pero por encima de eso está su ley, está su palabra. Dice la Escritura que todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Yo no estoy diciendo que los ciudadanos debemos de ser rebeldes y desobedientes. Estoy diciendo que siempre y cuando las leyes de nuestros países no nos hagan quebrantar las leyes de Dios, debemos someternos. Pero cuando esos gobernantes muchas veces no fundamentados en sus propias leyes, en sus propias constituciones, dan ordenanzas que quebrantan sus propias leyes y quebrantan la ley escritural, no debemos
debemos someternos. Y tal vez usted me dirá, hermana, usted está diciendo que seamos rebeldes. No, te estoy diciendo que debemos de obedecer a Dios por encima de lo que sea. Y la misma escritura nos da luz acerca de lo que te estoy diciendo. Dice el versículo 3 del capítulo 13 Romanos, léelo en tu casa, lee tu Biblia. Anota los pasajes bíblicos que te dan los pastores, los ministros, y comprueba que lo que te dicen es así. Sé un estudiante, sé alguien interesado en la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen vida eterna. Y Jesús dice, ellas dan testimonio de mí. Estudia la escritura, porque no se trata de lo que yo piense, de lo que piense una denominación, de lo que piense un pastor o un ministro. Se trata de lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Mira, punto número 1. El mismo capítulo y el mismo versículo que al inicio nos dice que nos debemos de someter a toda ley, nos aclara a qué ley nos debemos someter. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. Mira, la escritura dice, no están los magistrados y los gobernantes para infundir el temor al que hace el bien. Y yo le digo a la iglesia cristiana, predicar el evangelio no es hacer el mal, es hacer el bien. Ayudar a nuestro prójimo no es hacer el mal, es hacer el bien. Cuando esos magistrados quebrantan esta palabra y quieren castigar a los que hacen el bien, su ley no es correcta, su ley no es la que realmente debemos obedecer, porque mira para qué están los magistrados. Dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. No es ese su trabajo, no es eso lo que han recibido, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Donde un pueblo y una nación hace lo bueno, no tiene por qué ser sometido por su gobernante. No tiene por qué ser sometido por sus leyes. Porque todos los que han instituido las leyes de los países nuestros deberían de haber sometido esas leyes al temor de Dios, a la palabra de Dios, como lo hizo Estados Unidos en sus principios, como lo hizo Estados Unidos, que su constitución está fundamentado en Dios y en su palabra. Porque los hombres no van más allá de Dios. Los hombres tienen poder limitado, pero Dios tiene un poder ilimitado. Entonces, no deben los gobernantes de someter a aquellos que hacen lo bueno, porque dice que ellos están para castigar al malo, al que hace lo incorrecto, al que transgrede las leyes, no a la gente que hace lo correcto. Y la iglesia lo que hace es ayudar. La iglesia lo que hace es extender su mano al necesitado, al hambriento. Es restaurar a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, al marero, al delincuente. Debería un país aplaudir a la iglesia que hace un trabajo que ningún gobierno lo está haciendo. La iglesia hace una labor extraordinaria a través de sus pastores y sus líderes. Eso no es hacer el mal, es hacer el bien. Y cuando nuestros gobernantes quieren castigarnos por hacer el bien, su ley es ilegal. Y no debemos someternos a sus leyes, porque ellos están para castigar al que hace lo malo, para someter al que hace lo malo, no al que hace el bien. Porque dice el versículo 4, oigan bien, iglesia, amigos, porque es servidor de Dios. Está hablando de los gobernantes terrenales. Son servidores de Dios. Ellos
ellos le deben pleitesía a Dios y respeto. Aunque tienen una investidura terrenal, dice que no hay autoridad sino puesta por Dios, y a Dios le darán cuenta nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, nuestros presidentes, nuestros policías, nuestros militares y todas las instituciones del Estado. A Dios le darán cuenta. Pero si nosotros realmente hacemos el bien, no tenemos por qué temer a la autoridad, porque ellos no están para castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mira cómo dice, porque él dice servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Es servidor de Dios. Cuando tú haces el bien, tú no debes temer, porque no están ellos por encima de la ley del Señor. Quiero en esta hora leerte también el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Mira, aquí encontramos algo increíble, algo impresionante. Y dice la escritura allí, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, estamos hablando de los apóstoles, de Pedro y de Juan. Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban siendo interrogados, acosados por haber hecho a través del poder de Dios un bien a un hombre paralítico, a un hombre que estaba postrado pidiendo limosna, y Dios los usa como hombres de Dios, como apóstoles, para poder levantar a ese paralítico. Y esto no le agradó a las autoridades religiosas, y a causa de un bien estaban interrogando a los apóstoles, queriendo meterles preso, queriendo castigarles, queriendo callarles la boca para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y mira, dice aquí, ¿qué dice? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire, le dicen ellos: no les ordenamos estrictamente que no hablasen en ese nombre. No les ordenamos porque ustedes no han obedecido. Y mire lo que le respondieron los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo he hecho algo bueno, no tiene la autoridad ningún derecho legal de castigarme, porque su autoridad se vuelve ilegal delante de Dios. Y tú, cristiano, cristiana, que no sabes qué hacer, te digo, toda ley debes de obedecer siempre y cuando no quebrante tus principios, siempre y cuando no te haga faltarle al soberano Rey de Reyes y Señor de señores. El 4:29 del libro de Hechos dice: y ahora, Señor, el 5:29 es el que leímos. Vamos a leer el 4:19.
Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire, dicen los apóstoles Pedro y Juan, juzguen ustedes si es necesario obedecerles a ustedes por encima de Dios. Cuando las leyes te permiten obedecer a tu Dios, sométete a ella, sé un buen ciudadano, respetuoso de la ley. Pero cuando los gobernantes te quieren castigar por hacer lo bueno, su ley o lo que están haciendo es ilegal delante de Dios. Y los apóstoles dijeron, no nos someteremos, ya que hoy se nos interroga y se nos quiere castigar a causa de un beneficio hecho a un hombre. Juzguen ustedes si debemos obedecerles a ustedes por encima de Dios. No, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, la escritura es maravillosa. La escritura es preciosa. La escritura nos da la salida para todas las cosas. Y como cristianos no debemos de ser temerosos de las cosas terrenales. Debemos de temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú debes respetar las leyes siempre y cuando no te hagan quebrantar tus principios bíblicos, porque tienes deber delante del soberano, Rey de reyes y Señor de señores. En el libro de Daniel, capítulo 6, vamos a leer en este momento el libro de Daniel, capítulo 6, dice la escritura. Es una historia muy conocida por el pueblo cristiano, compartida desde muchos años, desde cuando los niños van a las escuelas dominicales, desde que se enseña la palabra, todos conocen a Daniel, a un hombre temeroso de Dios, a un hombre que aunque estaba en un país extranjero, aunque estaba en un lugar que no era su pueblo, aprendió a obedecer y a brillar en medio de las tinieblas. Daniel fue un hombre lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, un hombre muy inteligente, que dice la escritura que estaba por encima de todos los otros sátrapas o diputados, podemos decirlo, de ese tiempo del reinado de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor había reconocido que en Daniel había un espíritu superior. Y es que cuando tú tienes a Dios, en ti hay un espíritu superior. Eres capaz de entender, eres capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Eres capaz de discernir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Eres capaz de oír la voz de Dios. Y Daniel nunca votó sus principios para poder ocupar un lugar en el gobierno de Nabucodonosor. Daniel obedecía a Dios antes que al rey Nabucodonosor. Y dice la escritura que como Daniel estaba por encima de los otros 120 sátrapas, y por encima de esos 120 sátrapas habían 3 que gobernaban a los 120. Todos ellos le tenían envidia y no les gustaba que Daniel estuviera por encima de ellos. Entonces buscaban ocasión para hacer caer a Daniel. Buscaban ocasión para poder ir delante del rey y decirle: Daniel, quebranta la ley. Pero no encontraron, dice la escritura, porque Daniel era respetuoso. Daniel era obediente, prudente en sus palabras. Pero ellos sabían que por encima de lo que sea, Daniel obedecía a Dios. Entonces dijeron maliciosamente, astutamente: no hallaremos falta en Daniel, sino en relación con su Dios. Porque ellos conocían a Daniel y sabían que Daniel nunca se sometería a algo que le hiciera quebrantar el respeto que le merecía al rey soberano. Entonces dice la escritura en el capítulo 6, versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaren
en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Mira lo que dice Darío. Dice que Darío tenía 120 sátrapas, pero por encima de ellos colocó 3 que gobernasen a los 120 sátrapas, pero a ellos no les agradaba que Daniel estuviera por encima de ellos. Y dice, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Mira, ellos tenían que darle cuenta a Daniel, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino, lo sentían como amenaza. Dijeron, el rey Darío va a colocar a Daniel por encima de nosotros, no lo podemos permitir. Y dice la escritura, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Muy importante, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Que los cristianos seamos conocidos por ser respetuosos de las leyes, por no encontrarse falta en nosotros, por no encontrarse vicio en nosotros, por no encontrarse cosas maliciosas en nosotros. Daniel era conocido por eso. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No hallaremos en Daniel falta alguna, sino en relación a la ley de su Dios. Mire, ellos sabían que por encima del rey Darío, del rey Nabucodonosor, de los 120 sátrapas y de los 2 compañeros que él tenía, Daniel respetaba la ley de Dios. Pueblo cristiano, respetaréis la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Entonces hicieron un plan maquiavélico, un plan perverso, para poder quebrantar a Daniel, hacerle sufrir, para quitarlo de su lugar. Y creo que es el plan del enemigo en este tiempo, quitarle el lugar a la iglesia y que la iglesia quebrante la ley de Dios para obedecer la ley de los hombres. Obedezcamos la ley de los hombres siempre y cuando no quebranten la ley de Dios. Por encima de la ley de los hombres está la ley de Dios. Y dice la escritura, dice aquí, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes habían acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirmen, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey Darío amaba a Daniel y no quería destruirle, porque reconocía la sabiduría en Daniel. Reconocía que en Daniel había un espíritu superior, porque ese espíritu superior está en aquellos que temen a Dios. Saben cómo conducirse, saben cómo hablar, saben cómo enfrentar un problema, una dificultad, porque Dios está con ellos. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Entonces ellos inventaron una ley, mira, una ley ilegal delante de la ley de Dios. Y ellos dijeron que sea prohibido, dice, que en espacio de 30 días alguien demande petición a un hombre o a otro Dios fuera de ti, oh rey. Mire, ellos como sátrapas, como juristas, como, digámoslo así, como diputados, inventaron una ley para que en 30 días nadie pudiese orar a otro que no fuese el rey que estaba instituido en ese tiempo. Pero ellos lo hacían con una intención perversa, con una intención maquiavélica para destruir a Daniel. Entonces dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no puede ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. La ley de Media y de Persia era que nadie podría quebrantar lo que estaba firmado y sellado, ni aún el propio rey. Si una ley se escribía y se decretaba, tenía que cumplirse fielmente. Esa era la ley en ese tiempo. Y estos congresistas, estos juristas, estos diputados, digámoslo así, inventaron una ley que era en contra de la ley de Dios en la vida de Daniel. Cuando Daniel se dio cuenta de aquello, dice que entró a su casa, abrió la ventana y oró 3 veces al día al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sabían que Daniel no dejaría de orar. Ellos sabían que Daniel no quebrantaría la ley de Dios. Yo le digo a la iglesia, obedecerás a Dios antes que a los hombres. ¿Qué haremos hoy cuando se nos quiere limitar nuestra libertad como seres humanos? Cuando se nos quiere quitar de alguna manera la libertad como cristianos, como predicadores de la palabra. ¿Qué haremos hoy? ¿Y tú qué dices? No, debemos de obedecer la ley de los hombres, las leyes terrenales. Usted está equivocada. Entonces dime, ¿cómo es que la Biblia no nos enseña eso? En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante vimos que debemos de someternos a las leyes porque no hay ley sino puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero dice también que los gobernantes están para infundir el temor y el castigo en los que hacen lo malo. Si tú haces lo bueno, dice Romanos, no debes temer. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿es malo predicar? ¿Es malo enseñar? ¿Es malo hacer el bien al prójimo? ¿No es algo bueno? Entonces los que nos quieran castigar por hacer lo bueno son ilegales delante de Dios. Y no obedeceremos a los hombres, como dijeron los apóstoles. Hoy se nos interroga por un beneficio hecho a un hombre. ¿De cómo lo hemos hecho? Juzguen ustedes si es correcto obedecerles a ustedes y dejar de obedecer a Dios. Y ellos les decían, no quiero que hablen en el nombre de Jesús. Prediquen, digan lo que quieran, pero no hablen en el nombre de Jesús. Imagínense, querían coartar su libertad, querían que quebrantaran su llamado, querían que abandonaran su misión, que abortaran su misión. ¿Cómo iban a predicar sin decir que era en el nombre de Jesús? ¿Cómo abriremos nuestras iglesias sin darle entrada a todos? ¿Cómo predicaremos a unos sí y a otros no? No, la iglesia es para llevar el mensaje de salvación. La iglesia es para libertar a los hombres, para sanarlos. No obedeceremos en aquello que nos haga quebrantar la ley de Dios. Daniel lo sabía, y los magistrados, los 120, lo sabían. Y los otros 2 que eran sus compañeros lo sabían. Y ellos querían hacer caer a Daniel porque sabían que Daniel no obedecería. Pero Daniel no negoció su principio. Daniel no negoció la obediencia a su Dios porque sabía que era mejor padecer obedeciendo a Dios que padecer desobedeciendo a Dios. Y estos sátrapas, estos diputados fueron ante el rey y le dijeron, ¿sabes, rey? Que la ley que se ha escrito que por espacio de 30 días nadie demande petición u oración a otro hombre o Dios fuera de ti. Que si alguien lo quebranta y hace una petición o una oración, tú sabes que la ley dice que debe ser echado en el foso de los leones. Y cuando el rey oyó aquello, le dolió, le pesó, porque sabía que Daniel era un buen hombre. Sabía que Daniel tenía sabiduría, que era de bendición para su reino. Honduras sabe que los hombres de Dios y la iglesia es bendición para esta nación. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Ministros, no abandonen su lugar. Cristianos, no abandonemos nuestro lugar. Permanezcamos firmes, permanezcamos estables. Que Dios peleará por nosotros, pero no quebrantemos la ley de Dios para obedecer la ley de los hombres. Y ellos le dijeron, rey, tú sabes que debe de obedecerse y que ni tú mismo puedes quebrantar esta ley. Al rey le dolió
desde la mañana hasta el atardecer luchó para ver cómo libraría a Daniel, pero no pudo librarle. Pero por encima del poder del rey Darío, perdón que lo confundo con Nabucodonosor, el rey Darío, estaba el soberano, rey de reyes y señor de señores. Y dice la palabra que fueron ellos ante el rey. Entonces el rey mandó, ya cuando vio que no pudo librarlo, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Mira, le dice el rey Darío: el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, él te libre. Iglesia, Dios te librará. Dios nos librará. Pero si obedecemos a Dios por encima de los hombres. Y ustedes saben cómo Daniel fue tirado en el foso de los leones. Pero Dios cerró sus bocas para que no dañasen a Daniel, para que no le hiciesen daño, porque Daniel no había hecho nada malo. Si la iglesia no está haciendo nada malo, no debe de temer a lo que el hombre pueda hacerle, porque Dios peleará por nosotros. Si nuestros gobernantes, si nuestras policías, si nuestros militares quieren someter la iglesia porque hacen algo bueno, son ilegales delante de Dios y aún delante de los hombres, porque la ley está para castigar al malo, para someterle temor al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Y digan como dijeron los apóstoles: obedeceremos a Dios antes que a los hombres. A Dios y a Dios obedeceremos. Y ahora yo les digo en este momento: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Las leyes nuestras son buenas. Honduras tiene una buena constitución, pero la mayoría de cosas que se hacen no son basados en nuestra constitución, sino en el poder, en la corrupción, en el beneficio propio. La mayoría de nuestros abogados no litigan para defender al pobre, al desamparado, a la viuda y al huérfano. Litigan para defender al corrupto y al perverso. Y las leyes muchas veces, no las leyes, los que ejercen el poder se inclinan hacia los malos, hacia los perversos. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Por encima de esas leyes, por encima de la Constitución de Honduras, la cual respeto y a la cual obedezco, siempre y cuando nuestros gobernantes no nos quieran hacer quebrantar la ley de Dios. 379 artículos, 4.547 leyes tiene nuestra Constitución de Honduras. Y han habido 14 constituciones. Como un país libre, soberano, independiente, entre comillas, es Honduras. No nos coartarán nuestra libertad. No obedeceremos a ellos, a los hombres, por encima de la ley de nuestro Dios. Decía un predicador: nadie le va a decir a un doctor cómo hacer su trabajo, porque él sabe cómo hacerlo. Nadie le va a decir a un doctor, si viene un delincuente, que no lo opere, que no le dé su medicina para curarlo por cuanto es delincuente, porque ellos tienen su propia ley sagrada que deben de salvar vidas, no importa la vida de quien sea. No va a venir a decirnos el gobierno a la iglesia cómo hacer la iglesia, cómo comportarnos en la iglesia, porque el manual es la Biblia. No obedeceremos a los hombres por encima de Dios, obedeceremos a Dios. Ahora, ¿qué nos dice Dios entonces? En el libro de Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos, los lineamientos sagrados. Pero en el Mateo capítulo 22, versículo 34 se resume todo. Mateo capítulo 22, y aquí quiero dejarte en esta hora. Mateo 22, 34. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos? ¿Obedeceremos a Dios? ¿Pagaremos el precio por obedecer a Dios? Mateo 22, 34 dice. Mateo 22, 34 dice. Gloria al Señor.
quiero leerte esta porción hermosa. Quiero terminar con esta palabra. Te he hecho un resumen. Te he hablado. Y lo primero que tienes que saber es que debes de obedecer las leyes. Claro que sí. La iglesia enseña que seamos ciudadanos respetuosos, que paguemos al que debemos, que paguemos nuestros tributos, que nos sometamos a las leyes. Debemos de hacerlo. Pero el punto número 2 es que debemos de saber que las leyes terrenales están sujetos a una ley mayor, y es la ley de Dios. Cuando esas leyes terrenales quieren sobrepasar la ley de Dios, entonces son ilegal en sí mismas. Y número 3, siempre que las leyes terrenales no violenten las leyes de Dios, obedeceremos. Siempre que las leyes terrenales no nos hagan violentar la ley de Dios, entonces obedeceremos. Tú que eres obcecado y dices, está enseñando una herejía, hermana. Te digo, y cuando los gobiernos nos obliguen a querer ponernos algo que violente la ley de Dios, ¿lo harás tú? Cuando las leyes digan que los pastores deben casar hombre con hombre y mujer con mujer, ¿obedecerás tú? Solamente porque unos legisladores que se apartan del temor a Dios hacen tal cosa, no quiere decir que la iglesia se someta a ellos. La iglesia es de Dios, no es de los hombres. Dice, entonces en Mateo 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Dice, le preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Aquí se resume todo. En amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Es el primero y gran mandamiento, pueblo de Dios. Todo lo que te haga quebrantar el primer y gran mandamiento de amar a Dios con tu mente y tu corazón es ilegal delante del Señor. Y la segunda ley dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que te haga dañar al prójimo no es correcto delante de Dios. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. El que ama al prójimo no hará daño. El que ama al prójimo no castigará injustamente al ser humano. El que ama al prójimo no abandonará a sus ancianos. El que ama al prójimo no abandonará a sus hijos. El que ama al prójimo no dirá falso testimonio. El que ama al prójimo no quebrantará las leyes del Señor. Y el que ama a Dios sobre todas las cosas le temerá a Él por encima de lo que sea, aunque esto constituya en ser echado en el foso de los leones, aunque esto constituya en ser lanzados vivos a un horno de fuego ardiendo, como fueron echados estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, por no adorar la estatua de oro que el rey había levantado en su nombre. Y era una ley. Era una ley, y tú dirás, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel eran rebeldes. No, ellos obedecían siempre y cuando no quebrantaran la ley de su Dios. Los apóstoles obedecían siempre y cuando no quebrantaran la ley de su Dios. Juzgue Honduras, juzgue Guatemala, juzguen las naciones. Es necesario obedecer a Dios por encima de los hombres. Si nos quieren callar, si nos quieren quitar nuestra libertad, no nos someteremos a ellos, nos someteremos a Dios. Y como le dijo el rey Daniel, a ese Dios a quien constantemente tú sirves, Él te libre, Daniel. Y Él lo libró.
Y cuando el rey se acercó para mirar si Daniel había sido despedazado por los leones, le dijo: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de los leones. Y Daniel dijo: sí, porque tú sabes, oh rey, que yo no he hecho nada malo. Cuando tú y yo no hemos hecho nada malo y se nos quiere someter a un castigo, son ilegales delante de Dios, y a Dios le darán cuenta, porque las leyes y los gobernantes están para castigar y someter al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Si haces lo malo, teme, pero si haces lo correcto, tienes que vivir como un hombre y una mujer libre. Y si te quieren hacer lo que le hicieron a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego y a los apóstoles, Dios peleará por nosotros. Que Dios te bendiga en esta hora. Ha sido un enorme gozo haber compartido contigo esta palabra. Y el resumen de todo es: en 2 mandamientos se cumple todo lo que los cristianos debemos hacer. Amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si obedeceremos las leyes terrenales, siempre y cuando no nos hagan quebrantar la ley de nuestro Dios. Por encima de las leyes terrenales está la ley de Dios. Por eso Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, dándole un mensaje de parte de Dios para que me haga fiesta en el desierto. Y yo le digo, la iglesia es libre para adorar, exaltar y alabar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero orar para terminar este espacio. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo, quiero orar por ti. Dios es poderoso y Él ha dicho que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Quiero reprender el miedo y dejarte libre en el nombre que es sobre todo nombre. Oremos. Si tú quieres orar, ora en casa, ora en el lugar donde te encuentres y sométete a la ley de Dios, porque si tú lo haces, Dios peleará por ti. Padre, te doy gracias en esta hora por estos minutos, por esta palabra, Señor. Sabemos que nosotros solo somos un instrumento enviado de parte tuya para hablar a otro tus maravillas y tus prodigios. Mira, Dios, en esta hora, si hay alguno entre tu pueblo enfermo, pon tu mano poderosa y sánale, Señor, porque tú pagaste el precio por nosotros. Toda obra del enemigo para acuartar la libertad en el pueblo cristiano la quebrantamos en esta hora y la declaramos nula en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la iglesia, bendecimos a Honduras, bendecimos al pueblo cristiano y bendecimos a todos los que se someterán al temor del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga en esta hora. Te ha hablado tu amiga y servidora Salomé Reaño. En este tu espacio, solo escucha. Si no te has suscrito a este canal de YouTube, puedes hacerlo. Me encuentras como Salomé Reaño. Siempre encontrarás una enseñanza, siempre encontrarás una palabra que aliente tu corazón y que aliente tu alma, porque he entendido de parte de Dios que para esto me ha levantado el Señor, para llevar su mensaje. Y Dios nos ha llamado, nos ha hecho una invitación y yo he decidido aceptar esa invitación. Hace ya casi 21 años que acepté la invitación y solamente Dios, cumplirá su propósito en mí. En un espacio del video estará una parte oscura por cuanto la luz eléctrica se nos fue y nos quedamos a oscuras un momento. Espero no disculpes, pero el propósito es llevarte el mensaje de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, la sangre de Cristo cubra tu vida, tu casa y tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús.